Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, tardes ya de este 29 de mayo del 2024. ¿Cómo han estado ustedes? Es que el calor ha estado terrible. Es muy importante que nos estemos hidratando. Espero que todos ustedes lo estén haciendo. Y otro día más para hacer magia, ¿no? Y para poder platicar con ustedes. Recordando que soy el doctor Eduardo Barragán y que las opiniones que aquí doy son comentarios propios de mi persona y que no representan ningún interés o ninguna otra situación. Simple y sencillamente son comentarios o son mis apreciaciones sobre algunos temas o algunos conceptos que vamos viendo en el día a día, en la consulta, y que consideramos que son muy importantes poder ir validando. Y uno de estos conceptos muy interesantes creo que tiene que ver con un grupo de medicamentos que me gustaría mucho hablar, y como habíamos platicado, vamos a ir hablando del grupo de medicamentos, ¿no? De varios grupos de medicamentos. Y un grupo de estos, y yo creo que un grupo muy importante que se utiliza mucho, son el grupo de los antiepilépticos. Los medicamentos antiepilépticos, anticonvulsiones, antiactividad normal, anti todo, ¿no? Hoy han tenido muchos términos y se está intentando platicar sobre medicamentos anticrisis, ¿no? Y no necesariamente antiepilépticos, entendiendo que este grupo de medicamentos es un grupo de medicamentos que abarca un gran espectro de los mismos y que se utilizan para muchas cosas. En términos generales, los antiepilépticos se han intentado dividir normalmente en dos grandes grupos, ¿no? Que son los antiepilépticos tradicionales y los antiepilépticos modernos. Y eso tiene que ver mucho con la forma como se han sintetizado, con la forma como se han venido dando, como se han venido estableciendo en el hallazgo, la formación y la evolución de los mismos. Y básicamente a mí me gustaría que el día de hoy iremos desmenuzando paulatinamente cada uno de estos medicamentos, básicamente para que ustedes lo puedan conocer, y sobre todo porque es muy importante, porque de repente en estos medicamentos, sobre todo en el tratamiento de la epilepsia, a pesar de todo lo que se ha avanzado y todo lo que ha hecho la Liga Internacional contra la Epilepsia, sacando la epilepsia de las sombras y dando a conocer todos los medicamentos, creemos que es muy importante poderlo conocer. Entonces, nosotros normalmente, me parece que una forma mucho más fácil, mucho más sencilla de poder dividirlos es en los medicamentos antiepilépticos tradicionales y el valproato semisódico. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque a veces, ¿no? Normalmente cuando no encuentran uno o encuentran otro, es súper importante que normalmente pregunten a su médico para poder hacer estos cambios. En términos generales, entonces, los medicamentos tradicionales como el fenobarbital, la primidona, la difenilidantoína, la carbamazepina y los valproatos como grupo en general representan este grupo de medicamentos tradicionales, que fueron medicamentos que se fueron encontrando y se fueron viendo cómo estaban. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y entonces es importante porque en general este grupo de medicamentos, como grupo de antiepilépticos tradicionales, normalmente tienen varias características. Lucila, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? Un gusto verlos por aquí. Estos tienen que ver porque en general la mayoría de estos medicamentos sí tienen un metabolismo hepático. Por lo tanto, dependen mucho del tipo de metabolizador que voy a hacer. Tienen que pasar por unos pequeños organelos, se llaman citocromos, que son los que van metabolizando este proceso, y es aquí donde pueden tener interacciones con otros medicamentos. Por lo tanto, los medicamentos antiepilépticos tradicionales no es raro que tengamos que estar viendo con qué otros medicamentos se tienen que dar. También tienen una alta unión a las proteínas de la sangre, por lo tanto, también puede pasar que cuando doy otro tipo de medicamentos, antibióticos, antihistamínicos, muchos de los que se dan normalmente en niños,
puedan competir por las proteínas del cuerpo y esto desplacen de repente estos medicamentos y esto me pueda incrementar los efectos secundarios. En términos generales, los medicamentos antiepilépticos tradicionales son medicamentos que se tienen que dar más veces al día. Si bien, por ejemplo, tanto la carbamazepina como el valproato ya tienen medicamentos de larga acción, finalmente los medicamentos normales se tienen que dar a veces 3 o 4 veces al día. Son medicamentos que normalmente se tardan en ir adquiriendo los niveles en sangre, que no deberían de suspenderse y que de repente cuando hay más crisis requieren que se haga una impregnación. Hola Lucy, ¿cómo estás? Dice que si el aripiprazol es bueno para niños con trastornos por déficit de atención. Lucy, yo te diría que tendremos otra plática para hablar sobre los neurolépticos, pero en términos generales el aripiprazol, que es un neuroléptico o un antipsicótico atípico, es un medicamento que no es específico para el trastorno por déficit de atención, sino es un medicamento que se utiliza para las comorbilidades del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Muchas veces los niños con trastornos por déficit de atención tienen problemas de conducta, de irritabilidad, y el aripiprazol nos puede ayudar en eso. También se puede utilizar el aripiprazol para niños que tienen epilepsia o que utilizan estos medicamentos. Incluso es muy importante porque también los medicamentos antiepilépticos, a veces a dosis bajas, se utilizan como medicamentos neuromoduladores para tratar comorbilidades. Por eso hoy se ha intentado cambiar el término de medicamentos antiepilépticos por medicamentos anticrisis o por medicamentos neuromoduladores, porque también se pueden ayudar a utilizar en esto, sobre todo cuando se utilizan a dosis bajas o utilizamos algunos de estos medicamentos en ocasiones para tratar otras cosas. Ustedes saben que este tipo de medicamentos, al actuar sobre los receptores específicos en la neurona, ayudan a modular no solo la reactividad neuronal, sino también esto puede favorecer que los neurotransmisores a nivel cerebral se muevan diferente y ayuden a mejorar algunas de las características conductuales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la carbamazepina y el ácido valproico en sus presentaciones, tanto de valproato de magnesio como valproato semisódico, además de ser unos muy buenos antiepilépticos, tienen otros efectos, como por ejemplo son moduladores de la conducta y se pueden utilizar para estabilizar los estados de ánimo, sobre todo el valproato. También pueden tener otras utilizaciones como antimigrañosos, que también se llegan a utilizar, o a veces para favorecer la regulación de la conducta. Ahora, interesantemente, lo que decíamos de este grupo de medicamentos tradicionales, la gran diferencia contra los medicamentos o los antiepilépticos nuevos, vamos a decirlo así, es que los antiepilépticos nuevos se intentó ya buscar mecanismos que favorecieran una mejor regulación, que tuvieran una vida media mucho más larga y también es bien importante que tuvieran menos efectos secundarios y menos interacciones. Por lo tanto, en términos generales, los medicamentos de antiepilépticos nuevos normalmente son medicamentos que se dan menos veces al día porque normalmente no se metabolizan, no tienen un pobre metabolismo en otros órganos, no se unen altamente a proteínas en términos generales, y esto lo que me ayuda es a que se estabilicen más. Normalmente no necesitan dosis de impregnación, tienen menos interacciones farmacológicas con otros medicamentos y todo esto ayuda a que sea mucho más fácil la adherencia. La adherencia es el hecho de que se puedan estar dando los medicamentos de manera repetitiva, que se mantenga el tratamiento a largo plazo. Sabemos que en epilepsia, sabemos que en otro tipo de tratamientos, ¿no?, como estabilizadores del estado de ánimo, a veces los tratamientos tienen que ser muy largos, 6 meses, 1 año, en epilepsia a veces 4 o 5 años, y la adherencia de estarse tomando todos los días evidentemente se favorece mucho. Si tengo que tomarme el medicamento 2 veces al día, si no tiene interacciones
con medicamentos, alimentos u otras situaciones, y sí sé que el control que tengo que hacer y lo que va a repercutir en mí a lo largo del tiempo es menor. Entonces, esto ha hecho que muchos de los pacientes y muchos de nosotros hayamos estado haciendo una modificación sobre cambiar los medicamentos antiepilépticos a los antiepilépticos nuevos. Ahora, es muy importante porque a veces recordemos algo que se llama la vida media. La vida media depende del nivel de absorción y depende de la vida que tiene cada una de estas sustancias. A veces hay una gran preocupación, y es algo que nos pasa frecuentemente y se nos olvida comentarlo. A veces ponemos nosotros cada 8 horas y los papás se mantienen bajo una rigidez específica de si tiene que ser cada 8 horas, y si tengo que ir por él al colegio, tengo que despertarlo, o despertarlo temprano, o despertarlo aunque ya esté dormido, para dárselo y no se me vaya a pasar. Es muy importante que con tu médico platiques de cada uno de los medicamentos que está tomando tu hijo, pero en general no tiene que ser necesariamente tan riguroso la administración. Igual que muchos de estos medicamentos, aunque la administración junto con alimentos que a veces nosotros tratamos de favorecer que se den con los alimentos para evitar la irritación gástrica, lo que pueden provocar, porque te dicen que no lo tomen, ¿no? Y es muy importante porque lo que pueden provocar a veces solamente es una que se retrase la absorción, pero no necesariamente que baje la absorción. El único medicamento que en términos generales es muy lábil, es un medicamento que es muy, se modifica mucho con el pH gástrico, y eso tiene que ver con la alimentación, es la difenilidantoína. Por eso normalmente la difenilidantoína o el DFH, de preferencia se tiene que dar media hora antes de recibir los alimentos o 1 hora después de los alimentos. Esto a veces dificulta mucho su administración, sobre todo en bebés que están comiendo, ¿no?, muchas veces al día. En preescolares es difícil, y por eso también la difenilidantoína, además de por sus efectos secundarios que se han observado, normalmente ya no se utiliza de manera cotidiana. Pero es un medicamento que es relativamente bastante económico, y eso ayuda a veces a la administración si no hay más recursos, y también es un medicamento muy eficaz. Es un medicamento que conocemos desde hace muchísimos años, desde 1930, ¿no? Entonces es un medicamento que se ha seguido utilizando a lo largo del tiempo y que funciona muy bien. Al igual que la difenilidantoína, por ejemplo, la carbamazepina es un medicamento que es excelente antiepiléptico, pero que produce sobre todo dos efectos secundarios importantes. El más importante probablemente sea la somnolencia, que eso hace muchas veces que lo utilicemos como un medicamento para aprovechar este efecto secundario y lograr ayudar a dormir a los niños, ayudar a que estén mejor. Y por otro lado, puede dar un rash cutáneo como una alergia. Mi estimadísimo familia George, un gran abrazo. ¿Qué tal está el calor por allá? Espero que no esté tan fuerte. Entonces, bueno, es muy importante que estemos viendo estas situaciones. Y la otra cosa importante es que algunos antiepilépticos, hablando de esta reacción alérgica que tiene la carbamazepina, contienen un anillo que se llama un anillo aromático, y que este anillo aromático es el que produce las respuestas alérgicas a los medicamentos, y que entonces si yo doy carbamazepina y me produce una respuesta alérgica, tengo que tener cuidado con otros medicamentos que puedan tener este mismo anillo aromático y me puedan provocar las respuestas alérgicas, aunque no sean del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si yo hago una alergia a la carbamazepina, tengo que tener cuidado con la oxcarbazepina. Lucy, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo, un gusto verlos. No, tengo que tener cuidado con la oxcarbazepina, que es muy interesante. La oxcarbazepina es un primo hermano de la carbamazepina, que le quitaron un paso en el metabolismo hepático que lo hace mucho más estable, que lo hace que se pueda dar cada 12 horas en vez de cada 8, y que tenga mucho menos efectos de sueño. Sí, ya sé, nosotros tenemos muchísimo calor y se viene la tercera y cuarta ola, ya no sé cuántas horas de calor tenemos, mi estimada familia George.
Cuídense muchísimo, hidrátense. Hicimos un live con esto de la hidratación, que es súper importante para los niños. Y yo espero vernos pronto por allá. A ver cómo nos trata el calor. Entonces, carbamazepina, oxcarbamazepina, lamotrigina, que la lamotrigina es un medicamento increíble como antiepiléptico, pero que desafortunadamente con mucha frecuencia genera respuestas alérgicas, sobre todo en niños, y sobre todo en niños que se está tomando en conjunto con valproato. Por eso es muy importante que cuando tu hijo esté tomando ácido valproico, hay que hacer una introducción, si se decide poner con la motrigina, muy despacio, porque se puede disparar un fenómeno que se llama el fenómeno de Steven Johnson, o una farmacodermia, que puede provocar alergias dérmicas muy, muy severas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado con la difenilidantoína y con los medicamentos, los barbitúricos, como el fenobarbital. Entonces, en general, estos medicamentos son los que hay que tratar de evitar, porque pueden tener esta combinación de alergias y se vuelve muy importante para que no lo vayan a, lo tengan en mente. Entonces, esas son las grandes diferencias. Ahora, muchas veces pasa, y probablemente ustedes podrán ver que dicen, oiga, es que a mí me dijeron que mi hijo tenía epilepsia, que ya tocaremos ese tema, ¿no? Pero nada más le están dando una dosis en la noche, o nada más le están dando una dosis en la mañana. Por ejemplo, el topiramato, que es un excelente medicamento antiepiléptico, pero que desafortunadamente tiene varios efectos secundarios que normalmente hacen que nosotros normalmente no lo utilicemos tanto, a pesar de ser tan buen antiepiléptico. Es un excelente antimigrañoso. Entonces es muy interesante, porque digo, bueno, si estoy utilizando el topiramato, ¿no? Yo pienso que es un antiepiléptico, resulta que lo que tengo es migraña. ¿Por qué lo estoy usando? Bueno, porque sabemos que la migraña y la epilepsia, también ya platicaremos de eso, comparten algunas estrategias de causas que pueden provocar estas situaciones y se tienen que ir trabajando. Y la dosis es muy baja y nomás me la tomo por la noche. Entonces, fíjense qué interesante es lo que puede provocar. Sin embargo, el topiramato tiene algunos efectos secundarios que no dependen necesariamente de la dosis, como de una respuesta idiosincrático personal que yo pueda tener. Entonces, por ejemplo, el topiramato, uno de los efectos que puede tener incluso a dosis bajas es que da una sensación de parestesias o cosquilleos que se van de la nariz, la boca y la parte de las mejillas, o de las manos. Y eso tiene que ver con la sensibilidad que tengo. Entonces, siempre que empieces un tratamiento antiepiléptico, hay que preguntar. La mayoría de los antiepilépticos, quitando las benzodiazepinas y los barbitúricos, no son controlados, y esto se hace para favorecer y evitar que se suspendan los tratamientos. Es súper importante que nunca se suspendan los tratamientos, o que se traten de no suspender. Cuando uno está tomando un tratamiento antiepiléptico para la epilepsia, es indispensable, ¿no?, que uno sepa que no se pueden suspender bajo ningún motivo, solamente por la indicación de tu médico tratante, de otro médico que esté viendo y se ponga en comunicación con ustedes por si le está cayendo mal, está teniendo efectos secundarios muy importantes, etc. La otra cosa que es muy valiosa y es muy importante entender es que los tratamientos antiepilépticos van para la modulación clínica de los síntomas que tienen los pacientes, y no necesariamente tienen que ver con una regulación estricta con el electroencefalograma. Por lo tanto, a veces se empiezan tratamientos de este tipo diciendo, por ejemplo, pues es porque tiene una actividad normal en el cerebro, pero a veces eso no necesariamente va a modificar esa actividad normal en el cerebro, y más bien depende de los síntomas. Por eso, cuando vayas a empezar un tratamiento antiepiléptico, es muy importante que lo hables con tu médico. Uno, que sepas para qué se está dando, cuál es el síntoma o qué es lo que se está buscando. El otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un niño con una epilepsia de ausencias. Ya hablaremos de la epilepsia de ausencias o de pignolepsia, que es la presencia de estos eventos donde de repente se me va o me quedo viendo al infinito y cierro los ojos. Y, por ejemplo, uno de los tratamientos más comunes que se dan o más eficaces para esto es el ácido valproico, pero que sin embargo el ácido valproico a dosis bajas incluso puede provocar somnolencia, puede provocar gastritis, irritabilidad, modificación de los estados de ánimo, ¿no? Me puede poner mucho más sensible. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque yo ya, sabiendo esta situación y qué debo esperar, entonces puedo ir balanceando
o modificando, ¿no? Recordemos que los medicamentos antiepilépticos tradicionales, en términos generales, son medicamentos que pueden tener muchos pequeños síntomas que cuando uno empieza, hay que irlos reportando con su médico y hay que preguntar horarios, la administración o no con medicamentos, la administración o no con alimentos, qué tanta estabilidad tienen hoy con el calor que está haciendo, se pueden quedar en medio ambiente, tienen que estar dentro de un refrigerador o no, y todas estas serie de situaciones. Entonces, algo que también es muy interesante y es muy importante recordar es que los medicamentos antiepilépticos, en términos generales, los medicamentos antiepilépticos vienen en solución, suspensión, jarabe o tabletas. Y a veces lo que nosotros tratamos de hacer es, dependiendo que es más fácil o no, es tratar de cambiar a los niños de solución a tabletas. Depende mucho de la situación de cada uno de ustedes, de cómo están con sus hijos, cómo los tratan, pero en términos generales es mucho más estable, aunque en teoría no, pero son mucho más estables las tabletas, son mucho más fáciles de trasladar, tienen menos problemas o menos posibilidades de que se te cayó tantito el frasco, ¿no? O de repente que el bebé pues lo ve rojo, ¿no? Como el ácido valproico semisódico, pues piensa que es un jarabe para la tos, se lo toma y puede tener algunos efectos secundarios. Entonces eso es muy importante. La otra cosa que también es vital es que los tratamientos se calculan en base a kilogramo de peso por día. Pero esto normalmente más o menos es válido hasta cuando los niños están entre 30 o 40 kilogramos y después en la etapa del el puber y del adolescente las dosis ya no son por kilogramo de peso, sino las dosis se convierten en dosis del adulto, y esto es muy importante que lo sepan, porque a veces podemos seguir calculando en un niño que tiene problemas de obesidad, un niño que está muy grande, y entonces las dosis pueden ser muy altas y a veces esto puede provocar efectos secundarios. Y eso tiene que ver por el cambio metabólico que se da en los pacientes cuando llegan a la etapa del adolescente o del adulto joven. Entonces hay que estar muy cuidadosos y fijándonos muy bien en el tema de las dosis, que normalmente las dosis de los medicamentos antiepilépticos, cuando se utilizan como antiepilépticos, normalmente hay que irlas ajustando cada 1,5 kilos o 2 kilos, cuando mucho cada 3 kilos hay que hacer los cambios. Que en la etapa del preescolar y del escolar normalmente no hay tanta variación de la ganancia de peso y normalmente suben esto 2 veces al año, entonces hay que hacer ajustes normalmente 2 veces por año en general. Entonces lo que sí hay que ir valorando y hay que ir vigilando nada más es cómo va creciendo con el crecimiento que van teniendo, con sus pediatras, van viendo el peso, van viendo la talla y con eso se van comunicando con su especialista para que vaya haciendo los ajustes necesarios. Y otra vez, entendiendo que llegando a la etapa de los 9 o 10 años o de los 30 o 40 kilos, se tiene ya que hacer un ajuste. A veces es muy común, ¿no?, que los papás se quedaron con la idea de que hay que ir haciendo los ajustes de medicamentos conforme van cambiando en peso, y cuando llegan a esta edad piensan que el hecho de crecer puede favorecer o provocar una recaída en las crisis, que eso nos pasa mucho en las niñas adolescentes cuando empiezan a venir los cambios hormonales, y no tiene que ver tanto por el peso, sino tiene más que ver por a veces activadores como las hormonas, estrógenos y progesterona son mucho más... Sí, definitivamente, querida familia, así nos ha pasado y de repente ha sido complicado y luego se ponen ansiosos, ¿no? Y luego, entonces hay que hablarnos para hacer este ajuste, ¿no? Y un fuerte abrazo hasta allá. Entonces, y de repente se vuelve muy difícil, ¿no? Y también hablaremos del tema de la refractariedad, el tema de taquifilaxia, que es el proceso cuando de repente ya los medicamentos no tienen el efecto o las modificaciones que se van haciendo pierden un poco el efecto de lo que van teniendo. También es importante ver y en ocasiones en epilepsia entender las interacciones que tienen entre uno y otro medicamento.
y es muy importante cuando vayan a dar más de un medicamento, que eso se le llama polifarmacia, entender si lo que están buscando es un medicamento que potencie los efectos actuando en el mismo receptor o estoy buscando más. Igual para ustedes, linda familia, con tanto cariño que los tengo, que por cierto les tengo que decir que aquí tengo a la familia Santander, ¿no? Y fíjense que aquí lo tengo, aquí me vengo, miren, que me regalaron mi supercuadro, que siempre me acompaña, con mi Corona Trooper, que ya vamos a empezar con el Corona Trooper, y aquí estamos en México con todo este calor. Entonces, un abrazo muy grande, estaremos al pendiente y bueno, seguiremos platicando de los medicamentos, estamos tratando de hacer cápsulas pequeñas, por favor, váyanme poniendo qué temas quieren que vayamos tratando, vamos a tratar de estar en interacción, vamos a empezar a hacer Instagram, vamos a empezar a hacer TikTok, por favor, ayúdenos a dar like a la página para que podamos ir creciendo y haciendo una comunidad de padres preocupados por nuestros hijos, por tratar de mejorar su salud. Les mando un fuerte, fuerte abrazo con gran cariño. Descansa América donde quiera que estés y para todos ustedes lo mejor hoy y siempre. Saludos.